día a todos los asistentes. Bienvenidos a un webinar más con la Bodega Solar, hoy en compañía con nuestro colega Clamper. El tema de este webinar va a ser cómo proteger tus instalaciones solares. Con nosotros vamos a tener de expositor a nuestro compañero Marco Antonio Castro Pérez, representante de Clamper. Un gusto que estés aquí con nosotros, Marco. Hola, muy buenos días tengan todos. Muchas gracias. La verdad, de nuevo emocionado por estar el día de hoy con ustedes acá. Para nosotros siempre es un placer y esperamos que la siguiente información sea útil eh, para todo el tema que ustedes están viendo de instalaciones solares. Perfecto, Marco, muchísimas gracias. A continuación, pues les voy a hablar un poquito de lo que es la bodega solar. Bueno, primero me presento, mi nombre es Andrea Rosales, soy gerente de ventas en sucursal Tijuana. Tengo una licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables. Tuve una estancia en la Universidad de Alcalá de Henares durante esta carrera, esta licenciatura. Ya llevo 4 años de experiencia en el ramo solar y actualmente cuento con una maestría en Administración de Empresas. ¿Quién es la Bodega Solar? Somos una tienda líder mayorista en el ramo fotovoltaico. Contamos con lo que son pues, paneles, sistemas de montaje, inversores, cable fotovoltaico, equipos eléctricos, que es donde entra Clamper con nosotros, sistemas off-grid, sistemas híbridos y microinversores. Nuestras sucursales ahorita tenemos lo que son Culiacán, Hermosillo y Tijuana. Tijuana es la matriz de lo que es la bodega solar, después inauguramos lo que es la sucursal de Hermosillo y hace poco pues se inauguró la bodega de Culiacán. Estas son las tres bodegas donde tenemos atención a clientes directamente. Y aquí podemos ver algunos números de contacto y también algunos correos si gustan anotarlos o tomar esta información para ponerse en contacto con nosotros. ¿Cuáles son las marcas que la bodega solar está manejando actualmente? En paneles tenemos lo que es Ryzen, Canadian y Sunova. Tenemos lo que son inversores como Goodwill, Huawei, Growatt y Victron. También tenemos lo que son baterías Soluna, lo cual lo utilizamos en alto voltaje con lo que es Goodwill y en bajo voltaje con lo que es Victron. Tenemos lo que es Clamper, que son los equipos eléctricos y de lo que nos va a estar hablando Marco en un momento. Tenemos también la estructura Sun for Sun, los microinversores AP System y Hoymates, otros equipos eléctricos como son Sunfree y también la marca pues muy conocida de montaje que es Cado System. ¿Dónde realizamos las entregas? Pues como les mencionaba, tenemos 3 sucursales y en estas 3 sucursales nosotros tenemos pues entrega directamente ahí con nosotros. También manejamos envíos a toda la República. Estos son envíos gratis a partir de una compra de 10,000 pesos y son de manera terrestre por medio de paquete express. Pues con nosotros, como les comentaba, tenemos aquí a Marco Antonio Castro Pérez, gerente comercial de Clamper México. Una vez más, Marco, bienvenido y adelante. Vale, Andrea, muchas gracias. Excelente. Pues nada, comenzamos, ¿vale? La información que vamos a presentar el día de hoy va a estar bastante interesante, bastante nutrida, así que espero que vayan a tomar nota porque de seguro les va a ser muy importante. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Pues nada, de nuevo muchas gracias. Comencemos. Este, Les comienzo platicando que desde el inicio del ser humano siempre ha estado maravillado por 4 fenómenos atmosféricos, como son la lluvia, el viento, el sol y sobre todo las descargas eléctricas o las descargas atmosféricas. También se conocen como pues, simplemente los rayos, ¿vale? De casi todos hemos sabido aprovechar lo que estos fenómenos nos brindan como energía. En la parte del viento, la energía eólica, en la parte de la lluvia hay muchos avances en temas de refrigeración y en la parte de radiación solar, pues lo que nos trae hoy aquí para sistemas fotovoltaicos. Lo que sí hemos sabido es protegernos de estos 4 fenómenos atmosféricos, pues de la radiación solar, bien sea por intemperie o por ya sustancias protectoras o bloqueadoras, de la parte de lluvia, de la parte del viento, igualmente para intemperie y otros dispositivos, y muy especialmente nos hemos sabido proteger del tema de las descargas eléctricas o las descargas atmosféricas. ¿Por qué digo muy especialmente? Porque representa repito, uno de los orígenes de las sobretensiones transitorias o lo que también conocemos como picos eléctricos. Entonces, el día de hoy
vamos a platicar un poquito sobre protege tus instalaciones fotovoltaicas. Esto a través de Clamper como fabricante, como desarrollador y fabricante de dispositivos de protección y de la mano con uno de nuestros principales aliados en México, como es la Bodega Solar en sus diferentes sucursales. ¿Va? La primera pregunta que se genera esto, bueno, más bien, bueno, sí, la primera pregunta que se genera esto es ¿de qué debemos proteger los sistemas fotovoltaicos? ¿Ok? Básicamente son cinco cinco aspectos que debemos proteger muy bien, que uno de ellos es el diseño inapropiado, una tecnología de baja eficiencia, una seguridad eficiente, daños por sobrecarga, ¿ok? Y extensión del ROI. Muy importante este tema de la extensión del ROI, ¿ok? Porque todo proyecto, valga la redundancia, está proyectado en un tiempo y en función de lo que se invierte y de lo que se va a recuperar en beneficio, bien sea en el sistema fotovoltaico por el beneficio de ahorro energético, va a haber un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio es el que nos da a nosotros un norte de si es viable o no es viable ese proyecto. Y uno de los aspectos que más impacta al tema del retorno a la inversión son los daños por sobrecarga, que es lo que nos vamos a concentrar en el día de hoy. ¿Vale? Pero surge también otra pregunta, ¿no? ¿Esto es una obligación o es una necesidad? A lo largo de esta presentación, a lo largo de este webinar, vamos a dilucidar, vamos a responder esta pregunta para que de alguna manera ustedes se vayan con suficientes argumentos y, por supuesto, convencidos para poder gestionar la protección en cuanto a los sistemas fotovoltaicos y en daños por sobrecarga. Y luego, otra pregunta también muy importante, pero ¿por qué nos tenemos que proteger contra esta sobrecarga? ¿No? Lo primero que debemos entender es que estas sobrecargas son alteraciones mucho más comunes, o más bien son alteraciones más comunes en sistemas eléctricos e instalaciones eléctricas, pero muy importante, también en las redes de telecomunicaciones. ¿Ok? Porque básicamente las redes de telecomunicaciones es un medio o es un conducto metálico por el cual pueden pasar o se em, puede captar estas sobrecargas o estas sobretensiones transitorias. ¿Va? Si nosotros vemos una gráfica de tensión-tiempo, vamos a ver la tensión normal, si me siguen ahí en el apuntador, vamos a ver la tensión normal, vamos a ver la subtensión, vamos a poder ver la sobretensión, vamos a poder no la vamos a poder ver, pero sí la vamos a poder percibir, la interrupción. Vamos a ver armónicos, vamos a ver interferencias electromagnéticas. Y también vamos a ver este señor que está acá, que se llama pico eléctrico, conocido formalmente como una sobretensión transitoria. A diferencia del resto de las sobretensiones, armónicos, interferencia electromagnética, sobretensión, subtensión, ellas se llaman sobretensión en régimen temporal, mientras que el pico eléctrico se denomina una sobretensión en régimen transitorio. Que a diferencia, por ejemplo, de una sobretensión, esta sobretensión en régimen temporal básicamente está sostenida en el tiempo. Te puede durar un segundo, 10 segundos, minutos, incluso horas. ¿Ok? Y la magnitud está delimitada. Mientras que un pico eléctrico ocurre mucho más rápido, o sea, estamos hablando del orden de los microsegundos como máximo, ¿ok? Y la magnitud con respecto al resto de las sobretensiones del régimen temporal, la magnitud es mucho más alta. Esto está bien normado a través de la IEC, que es la norma internacional a la cual debe adoptar México, y es simplemente la denomina como una onda transitoria de corriente eléctrica, tensión o potencia, que se propaga a lo largo de una línea o circuito y es caracterizada por el aumento rápido seguido de un decrecimiento un poco más lento. Entonces ya identificamos la diferencia entre un pico y una sobretensión. Algunos me dirán, oye Marco, físicamente, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, básicamente una sobretensión en el régimen temporal es cuando puedes ver un foco que de pronto baja su intensidad o la aumenta tantito durante cierto tiempo. O sea, nosotros la podemos percibir y está sostenida en el tiempo, ¿vale? Mientras que un pico eléctrico es un disparo que de pronto ves un destello o quizás en el peor de los casos ves cómo el foco estalla, ¿no? Entonces ahí comenzamos a ver diferencias. De pronto ves que el refri está operando y silencio, probablemente hubo un pico eléctrico, no porque se apagó el compresor, sino que pudo haber un daño como un quemado de tarjeta electrónica, ¿vale? Entonces ahí comenzamos a ver estas diferencias del pico eléctrico o sobretensiones transitorias. ¿Qué tanto representa en la red eléctrica como perturbación, como anomalía? Pues nada más y nada menos que el 88%.
El 88% de todas las perturbaciones que existen en la red eléctrica lo representa el pico eléctrico. Luego el 11% subtensiones y el 1% subtensiones y sobretensiones y el 1% la caída de energía. Ahora, este, dice, oye Marco, pero en realidad sucede tanto, sí, sucede tan a menudo que obviamente no nos damos cuenta. Y no necesariamente se tiene que quemar el equipo o se tiene que quemar la electrónica como para darnos cuenta, sino que puede incluso afectar el rendimiento del equipo, bien sea un refri, un inversor, un módem de internet, vaya, los diferentes equipos eléctricos y electrónicos pueden afectar su rendimiento y por lo tanto baja su vida útil hasta el momento en que ya dejan de funcionar. ¿Qué lo origina? Básicamente son tres cosas. De ese 88%, el 15% lo representan las descargas atmosféricas o los rayos. Por eso yo comencé con este tema de los cuatro fenómenos atmosféricos, del cual estaba maravillado el hombre, y uno de ellos son las descargas atmosféricas. El 5% la conmutación de la red eléctrica, es decir, imagínense que tengo dos subestaciones, una subestación en sobrecarga, la otra entra a darle equilibrio o dar respaldo a la red. En ese momento donde ocurre el switch, donde ocurre la conmutación, allá hay un pico eléctrico. O si estamos en nuestros hogares y estamos conectados a través de la red de CFE, este pico, cuando se va la energía no hay problema, el problema es cuando vuelve. En ese momento, cuando vuelve, hay un pico eléctrico. ¿Ok? Eso representa el 5%. Y el más frecuente y más hiriente también es el 80% originado por el encendido apagado de motores, aquellos motores por inducción. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Por ejemplo, un elevador, no sé, tantos edificios que pueden haber, por ejemplo, en la Ciudad de México, por norma, después del quinto piso debe haber al menos un elevador, pero hay edificios corporativos que tienen 6 y 12 elevadores. Eh, Eso está subiendo y bajando todo el día y obviamente al accionar esos motores para subir y bajar, básicamente se generan picos eléctricos. Entonces, lo vamos a ver más presente, incluso o más frecuente en encendido y apagado de motores. ¿Vale? Sí, el tema de las descargas atmosféricas pues es mucho más dramático, ver la caída de un rayo y todo el potencial que esto puede brindar. Un pico eléctrico causado por descargas atmosféricas está alrededor de 10 kilovolts. Recuerde que ahí tenemos más corriente que tensión. Para el pico eléctrico causado por la conmutación incluso puede ser más alto, eh, hasta 20 kilovolts, o más bien ese es el valor típico, es el 95% de lo que ocurre. Y el valor del pico eléctrico causado por el encendido apagado de motores es más bajo, mucho más bajo, 6 kilovolts, típico, pero ocurre con mayor frecuencia. Entonces, no solamente es que tenga descargas atmosféricas en el lugar o variaciones eléctricas, sino también el encendido apagado de motores eléctricos, el desde un refrigerador, un ventilador, un aire acondicionado, una lavadora, una máquina CNC que necesita recircular refrigerante para sus moldes, no sé, chillers, diferentes equipos de refrigeración. Eso genera picos eléctricos. ¿Vale? Plantas eléctricas, por ejemplo, plantas de emergencia, eso genera picos eléctricos. Desde el punto de vista de las descargas atmosféricas hay dos tipos de descargas, las descargas directas y las descargas indirectas. Las descargas directas, como su nombre lo dice, caen directamente encima del sistema eléctrico de recinto o un sistema fotovoltaico, por ejemplo. ¿Ok? Y esto me da pie a el nivel de protección. Entonces, los niveles de protección de los dispositivos que vamos a utilizar por lo menos deben ser clase 1, con una forma de onda 10350. Esto es un poquito técnico, pero para que cuando vean una ficha técnica de nosotros o de algún fabricante, el hecho de que sea clase 1 quiere decir que puede soportar rayos o descargas atmosféricas. Y de manera indirecta, como su nombre igualmente lo dice, cae indirectamente, cae en las adyacencias a un sistema eléctrico, un sistema fotovoltaico, o a una nave o a la residencia, y no por eso quiere decir que no vaya a afectar al sistema eléctrico. Por inducción electromagnética de al menos 2 kilómetros, esa red eléctrica puede adquirir esos picos eléctricos, se puede ver contaminada y todo eso se transmite a través de la red. Esto me da pie entonces a que por descargas indirectas el nivel de protección que deben tener los dispositivos debe ser al menos clase 2. Eso es bajo una forma de onda de 820 microsegundos, ¿vale? Entonces, cuando ustedes vean clase 1
puede soportar descargas directas de rayo y clase 2 pueden soportar descargas indirectas de rayo. Recuerden, esto es solamente uno de los orígenes. Ahora, este mapa que les estoy mostrando en este momento es un mapa isoceráunico o un mapa ceráunico y lo que me determina o lo que me indica es la incidencia de descargas atmosféricas por kilómetro cuadrado al año. Entonces podemos ver cómo México no escapa de esta actividad de descargas atmosféricas, y al menos su territorio está cubierto con un 60% de estos rayos que, que se pueden formar, ¿vale? Hay un dato interesante que dice que por cada grado de incremento de temperatura ambiental se incrementa entre un 10 y un 20% las descargas atmosféricas. Ahora imagínense que si hace 5 años teníamos o más bien en los últimos 5 años hemos variado la temperatura ambiental en el planeta, cómo esto ha impactado en el tema de la generación o de la formación de estas descargas atmosféricas o de estos rayos. Obviamente no es lo mismo tener nivel de descargas atmosféricas en Culiacán que en Monterrey, por ejemplo, o la que existe en Cancún con respecto a Pachuca, ¿no? Vaya, va a haber diferencia y sin embargo, recuerden que no es el único de los orígenes de las sobretensiones transitorias. ¿Va? Para México se estima que caen alrededor de 15 millones de rayos al año, o se generan alrededor de 15 millones de rayos al año que pueden impactar al territorio, ¿vale? Y estos son datos de Conagua del 2019, y esto genera alrededor de $1.000 millones en pérdidas. No solamente son las pérdidas de los equipos o de los sistemas fotovoltaicos, también son las pérdidas, o más bien el paro de producción de energía, que en este caso afecta directamente al retorno de inversión o incluso indemnización por lesiones graves o incluso muerte, ¿no? Entonces, para México se estima que caen alrededor de 7 descargas por kilómetro cuadrado al año. Esto es un promedio. Por ejemplo, Cancún tiene alrededor de 25 descargas por kilómetro cuadrado al año, Culiacán, incluso Mazatlán, son índices de descargas bastante altos. Yo les quiero mostrar a través de este ejemplo muy rápido cómo podría impactar una descarga directa o una descarga indirecta si no estamos protegidos. El ejercicio es bastante rápido. Aquí vamos a utilizar el índice de descarga promedio, o sea, ni siquiera estoy utilizando, por ejemplo, el de Cancún, ¿no? Pero vamos a utilizar el promedio para México, 7 descargas por kilómetro cuadrado al año. El área que vamos a tomar es el área, digamos, del juego de paneles fotovoltaicos o del arreglo de paneles fotovoltaicos. Vamos a asumir de 12 metros por 24 metros, en realidad no es tan grande. Vamos a calcular el índice de descarga o la incidencia de descarga en esa área en específico. Nuestra área de influencia en este ejercicio son los 288 metros cuadrados, que resulta de la multiplicación de ambos lados, ¿no? Y calculando ese índice de descarga en esa área en específico, me dice que al año va a caer ni siquiera una descarga o se puede ver afectado, probabilísticamente no se vería afectado ni siquiera por una descarga esa área en específico. Y me determina si pasamos esto a tiempo, me dice, ¿sabes qué? En esa área en específico, que no es muy grande, tiene una probabilidad de que caiga un rayo de manera directa cada 496 años. Usted me va a decir, oye, Marco, en 496 años, de seguro hay otra tecnología, ya nosotros ya no existimos, llevamos la octava generación después de mí, o sea, ¿qué tanta necesidad entonces tengo yo de proteger por descarga directa? O sea, ¿para qué utilizo entonces un supresor clase 1? Sí, pero esto es un área de 12 metros por 24 metros. Imagínense el proyecto de Puerto Peñasco, son hectáreas de paneles fotovoltaicos, ¿no? Ya el área, cuando se hace más grande, voy a tener mayor incidencia. Pero vamos a suponer que se las compro y digo, ¿sabes qué? Por descarga directas, en sistema distribuido no vamos a tener tanto problema. Pero ¿qué pasa si ahora hacemos este mismo ejercicio para descargas indirectas? Recuerden, la descarga indirecta no necesariamente tiene que caer el rayo de forma directa. También por inducción electromagnética, en un radio de hasta 2 kilómetros, este sistema eléctrico se puede ver afectado. Ahora, supongamos que no vamos a utilizar 2 kilómetros a la redonda, 2 kilómetros de radio, sino que nos vamos a ir 500 metros en diagonal. ¿Ok? Y ahora yo voy a tener todo un área de influencia un poco más alta.
un poco más grande. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Utilizamos el mismo índice de descarga para México promedio y fíjense cómo el área ahora sí es exponencial. Sumamos la del círculo, sumamos la del círculo con la del rectángulo, que es directamente los paneles, y ahora esa área va a ser mucho más grande. Y fíjense que para esa área de influencia, ahora el área de influencia no solamente son los paneles fotovoltaicos, sino que ahora va a ser toda el área de influencia que asumimos como por efecto de inducción electromagnética. Y ahora sí me dice que cada año puede caer en esa área de influencia alrededor de 5 hasta 6 descargas en específico. Si eso lo llevamos a tiempo, vemos que cada 2 meses aproximadamente, o por cada 2 meses y medio, podemos vernos afectados por una descarga indirecta. Aquí sí hace sentido, porque muchos de estos proyectos incluso tienen tiempos de instalación mucho más largos, puestas en marcha, créditos a 90 días, a 60 días, y ni siquiera he terminado de cobrar el proyecto o, digamos, ni siquiera ha llegado al retorno de inversión y ya puedo tener un daño por tema de sobrecarga. Entonces, en resumidas cuentas, para este ejercicio, ¿qué es lo importante? Por lo menos utilizar supresores clase 2, por lo menos. Si ya tengo riesgo de descargas directas, por supuesto, clase 1, ¿vale? ¿Todo para qué? Para llegar a este señor que está acá, el payback. Cuando yo tengo un proyecto, lo expliqué al principio, tengo un proyecto, valga la redundancia, proyectado a 10 años, y yo estimo, esto se estima, el punto de equilibrio, el retorno de inversión o el payback se estima, no es que yo me levanté en la mañana y vi en qué dirección estaba el viento y dije, lo voy a establecer en 2 años. No, y así se lo voy a vender al cliente. Eso no sucede así. Esto sucede es que lo que yo invierto se va a ir amortizando en función del beneficio de ahorro energético en el caso de los sistemas fotovoltaicos. Pero ¿qué pasa si en el mes 18 yo tengo un daño por sobrecarga porque cayó un rayo o porque tengo una sobretensión originado de que tengo alrededor, que enciende y apaga motores muy frecuentemente? Se ocurre un daño, por ejemplo, en el inversor, que puede llegar a costar el 40% del proyecto, y ese retorno de inversión se traslada en el tiempo. ¿Ok? Esto es estimativo, se puede trasladar a 7,5 años. Entonces, lo que tú le vendiste al cliente, lo que tú le vendiste al proyecto o a la empresa a quien estás trabajando, de que ibas a tener un retorno de inversión de 5 años, por ejemplo, ahora lo vas a tener a 7,5, y eso puede mermar la economía, la durabilidad del proyecto, ¿vale? Entonces, se establecen, o más bien se identifican 5 beneficios principales para el tema de la protección contra sobrecargas o sobretensiones transitorias. El primero ya lo comenté, el payback, ¿ok? Y el payback me va a afectar directamente a la durabilidad y a la economía del proyecto. La durabilidad, pues obviamente, si tengo un daño donde se puede ver interrumpido el suministro eléctrico por los sistemas fotovoltaicos, ese proyecto puede cerrarse solamente por el hecho de que ya no está funcionando. Entonces, quizás el tema de del mantenimiento correctivo o la corrección o la reparación ya no sea viable, y ahí entra a afectar directamente a la economía. Entonces, me da beneficio en tema de payback, me da beneficio en tema de durabilidad, me da beneficio en tema de economía. Y la seguridad me va a dar beneficio también indirectamente al tema del confort y la comodidad. La seguridad no solamente son de los equipos, también son de los sistemas, también son de los animales y también son del medio ambiente. Esto es muy importante, ¿vale? Porque para que yo tengo un sistema, eh, para que yo tengo un sistema amigable con el ambiente, si tengo este riesgo de que se me dañen equipos por sobrecargas, donde al final esos equipos van a pasar entonces a ser chatarra. Se rompe totalmente el ciclo de la sustentabilidad de energías renovables, y en vez de estar ahorrando, lo que ahora estoy es contaminando, ¿vale? Y luego el confort y la comodidad, mucha gente me dice, bueno, Marco, pero el menor de los problemas va a ser el tema del confort y la comodidad. Imagínense lo siguiente: el jefe de producción que está en Monterrey en pleno verano, ocurre por daño de sobretensión el daño de su aire acondicionado en su casa. A las 3 de la mañana, al cabo de las 3:30, ya está teniendo calor,
se levanta malhumorado, todo sudado, eso lo transmite a la familia, los niños se estresan, bajan rendimiento y luego eso lo transmite el trabajo a sus colaboradores, producción baja calidad, calidad lo primero que va a preguntar, pero ¿qué está pasando? Si ayer estábamos bien. El de producción le va a decir, el operador le va a decir, oye, es que vino el jefe, andaba estresado, nos transmitió el estrés, nos presionó, todo lo demás y pues estamos teniendo defecto. Entonces, el confort y la comodidad sí va a ser un agente importante eh, para, eh, para el tema de la protección, para saber cómo protegernos a los sistemas fotovoltaicos. ¿Vale? Ahora, les hablé de necesidad, es la primera parte. Ahora hablemos un tantito sobre el tema de cómo nos vamos a proteger. Lo primero que les voy a adelantar es que los picos eléctricos o las sobretensiones transitorias no nos podemos proteger ni con fusibles, ni con ITMs o interruptores termomagnéticos, pastillas, como lo conocemos coloquialmente, o breakers. Eh, no nos protegemos con pararrayos porque los pararrayos sí pueden drenar ese exceso de energía de los rayos para proteger a las personas que no se electrocuten, ¿ok? No nos protegemos con regletas multicontactos, por ahí hay muchas regletas multicontactos que te dicen tengo supresor, pero no te termina especificando, tienes un supresor y puedes proteger de qué. Entonces, el 95% de estas regletas lo que te protegen es probablemente de corto, pero no de sobretensiones transitorias, porque solamente tienen elementos como un fusible interno. Lo único que te puede proteger de estas sobretensiones transitorias son los dispositivos de protección contra rayos y sobretensiones eléctricas. A esto se le conoce coloquialmente como un supresor de picos. ¿Ok? Formalmente en español se le conoce como DPS, dispositivo de protección contra sobretensión. Contra sobretensión. En inglés es SPD, Sur Protecting Device. ¿Ok? También lo pueden conseguir como un OBR, lo van a conseguir en la norma como SSTT, que simplemente es un supresor de pico de sobretensiones transitorias. Supresor de sobretensiones transitorias. Eso es lo que significa STT en la, SSTT en la norma mexicana. ¿Vale? Antes de decirles cómo funciona, les muestro un video. En laboratorio en Brasil se simuló un pico eléctrico de alrededor de 1 kA y 0.8 kV, y esto es lo que sucede con un foco, eh, con un foco de iluminación, ¿ok? Esto es un pico eléctrico simplemente para un foco que no está protegido. Imagínense lo que sucede con una electrónica cuando estamos trabajando en corriente directa y estamos trabajando a 12 volt, a 24 volt, etcétera. O sea, la electrónica de un inversor se puede ver afectada enormemente. Se hizo el mismo experimento, pero ahora sí protegido a través de un supresor en paralelo a la carga. Esto es un supresor para corriente alterna. Es monopolar porque solamente tengo una sola fase y el resto estoy conectado a tierra. Se hace el mismo, perdón, se hace el mismo ejercicio, se nota cómo el foco baja su intensidad, ese destello, pero no estalla. Y aquí básicamente el supresor no está eliminando nada. Esto es muy importante que lo entiendan. El supresor lo que está haciendo es que está desviando la sobrecorriente por su sistema de tierra. En la parte inferior se conecta el sistema de tierra o a la barra de tierra, y en la parte superior se conecta la fase. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, si vemos esta imagen, vemos como en la parte superior, en la parte de arriba, el supresor, su estado normal es abierto. Cuando la tensión está normal y está dentro de los rangos permitidos, el supresor no está en circuito cerrado, está en circuito abierto. Cuando ocurre, viendo la imagen de abajo, cuando ocurre una perturbación, una sobretensión transitoria, el supresor lo detecta y dice, aguas, aquí hay algo, vamos a cerrar circuito. Esto lo hace obviamente mucho más rápido que lo que yo lo estoy diciendo, lo hace incluso, lo puede llegar a hacer en nanosegundos. Va a drenar el exceso de energía a la cual fue configurado o a la cual fue seleccionado, y va a dejar pasar cierta cantidad al equipo que le estoy dando servicio. En este caso, por ejemplo, el esquema es de un inversor. De tal forma de que lo que le llegue al inversor no sea todo el pico, sino solo una parte con el cual el inversor puede trabajar.
Entonces, el supresor está destinado a limitar las sobretensiones transitorias y a desviar las corrientes excedentes. Esto es muy importante, no elimina nada. Primera ley de termodinámica, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. ¿Vale? Y en este caso la transformación del supresor la está haciendo a través del drenado o del desvío de esta sobrecorriente. ¿Va? Listo. Ya vimos un poco de necesidad, ya vimos un poco de cómo, o más bien, ya vimos cómo nos podemos proteger. Recuerden que solamente nos podemos proteger de sobretensiones transitorias y de picos eléctricos que nos afectan la electrónica de nuestro inversor o de cualquier equipo eléctrico y electrónico. Lo podemos hacer solamente con el supresor. Y ahora vamos a ver un poco de criterios de los sistemas fotovoltaicos. Estos criterios son bastante importantes, mucha gente lo desconoce, pero en función de lo que ya vimos, veamos estos criterios. La primera parte, el primer criterio. Esto está identificado según la norma IEC 61643 en su capítulo 32, donde me dice, teniendo un sistema on-grid y riesgo de descarga atmosférica, tengo panel fotovoltaico y el inversor y por lo tanto en ese tramo tengo corriente directa entre el inversor y el tablero de distribución de circuito, tengo corriente alterna. Entonces lo que me dice la norma o lo que indica la norma es que si entre el juego de panel fotovoltaico, si el recorrido de cables que va desde el último punto de conmutación de la cadena o de las cadenas que llegan al inversor, tengo más de 10 metros, tengo que colocar o debo colocar supresor más cerca a ese último punto de los paneles fotovoltaicos y más cerca a la entrada o a las entradas de los inversores. Por cada entrada de inversor necesito un DPS. Por cada cadena que yo me traigo de los paneles fotovoltaicos, necesito un DPS. Si tengo 80 metros, Marco, necesito 8 o 9 o 7 supresores. No, necesito más cerca al panel fotovoltaico o al último punto de conmutación de las cadenas, de cada cadena en el panel fotovoltaico y más cerca al inversor. Así, esto es para que no se dejen vender humo y llegue alguien y les diga, ah, es que tiene 100 metros, pues necesitas 10 supresores. No, no es así. Es más cerca al panel, más cerca al inversor. Y luego en corriente alterna ocurre exactamente lo mismo. Es menos común, pero si excedo los más de 10 metros de recorrido de cable, necesito supresores más cerca a la salida del inversor y más cerca a los tableros de distribución. ¿Por qué? Algunos me dirán, oye, pero ¿por qué necesito supresor en la parte de corriente alterna? Porque resulta que, recuerden que dentro de los orígenes de la sobretensión también puede venir por la red eléctrica, por las descargas atmosféricas, por la conmutación de la red, por el encendido y apagado de motores eléctricos. Entonces tenemos que proteger tanto directa como alterna. ¿De qué me sirve proteger directa si puedo tener un daño en alterna que puede afectar la salida del inversor? O sea, afectar tanto la entrada como la salida del inversor, pues me va a afectar el inversor y por lo tanto me va a afectar el corazón del sistema fotovoltaico. ¿Vale? Lo mismo va a ocurrir con un sistema off-grid. Un sistema off-grid que no está interconectado a la red es la misma norma. Entre el panel y el controlador de carga, si tengo más de 10 metros, coloco supresores más cerca del panel, más cerca del controlador de carga. Entre la batería y el inversor, si es más raro conseguirlo, generalmente están bien cerca, pero si eso sucediera, colocar supresores más cerca al inversor y supresores más cerca a la batería. Y la parte de alterna. En la parte de alterna, la misma regla. Y ustedes estoy seguro que me van a hacer otra pregunta y me van a decir, oye, pero ¿por qué ahora en alterna sí no estoy interconectado a la red eléctrica? Ok, recuerden que eso va a depender también de los equipos a quien yo le estoy dando servicio. Yo ahorita tengo un ventilador, una tele, un foco y una laptop. Pero ¿qué pasa si tengo aquí, por ejemplo, un motor o un skip de motores o de bombas y esas bombas son gobernadas por motores? Y a lo mejor tengo aquí un sistema de refrigeración con bombas de recirculamiento de refrigerante. ¿Ok? Ahí entonces se hace importante que también tengo que proteger la parte de alterna. Igual, si la descarga atmosférica puede estar por inducción, afectar la parte alterna, también puede afectar la salida del inversor. Oye, Marco, ¿y qué pasa si tengo microinversores? Solamente protejo en alterna. Recuerden que los microinversores están pegados en los paneles
y en todo caso afectaría es la parte alterna. No tiene caso proteger la parte directa porque es un tramo muy pequeñito, ¿vale? El otro criterio, siguiendo en el mismo capítulo de la norma, me habla del el riesgo de descarga directa cuando estoy utilizando pararrayos o cuando estoy utilizando estas puntas que se utilizan, simplemente son puntas captadoras de rayos, ¿vale? Y hay una distancia de separación entre estas puntas de pararrayos y los paneles del sistema fotovoltaico, ¿vale? Si el analista de riesgo de incidencia de rayo me dice que no tengo que no, más bien que la distancia no amerita que conecte la tierra, o más bien sí, el conducto de los sistemas de pararrayos con la tierra de los paneles fotovoltaicos. Repito, si él lo determina y así lo juzga, nosotros no lo determinamos, lo determina solamente en la lista de descargas atmosféricas, la lista de riesgo y que está especializado en temas de pararrayos. Si él dice que no es necesario porque hay una distancia suficiente, ¿ok? Los supresores pueden ser clase 2. Pero en el caso de que este analista de riesgo diga que sí, que la distancia no es suficiente y que tenemos que hacer conectar el sistema de pararrayos con el sistema de tierra de los paneles fotovoltaicos, entonces todos los supresores pasan a ser clase 1. ¿Por qué? Porque si tengo riesgo de descarga directa, para eso está la presencia de los pararrayos, y no tengo la distancia mínima para evitar el tema de la inducción electromagnética, entonces se me puede ver, necesito darle continuidad y el sistema de panel fotovoltaico tiene que tener la capacidad de poder también con esa energía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con antenas de retransmisión. Estas antenas que vemos de 50 metros, 60 metros de telecomunicaciones para Telcel o cualquier operadora de telecomunicaciones, ellos tienen que estar perfectamente aterrizadas con las puntas de pararrayo para poder soportar alguna descarga directa, ¿vale? Entonces, ese es el tercer criterio, o el segundo criterio. El otro criterio que a mí me gusta mucho, y no porque quiera ser incisivo o quiera molestar a nuestros amigos fabricantes de inversores, tiene que ver con el tema de la protección interna de los inversores. La verdad es que todos los equipos eléctricos y electrónicos tienen protección interna, sobre todo los inversores. Los inversores todos tienen un DPS interno, solo que aquí la mayoría tienen clase 3 y hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. O sea, recuerden, por lo menos deberíamos utilizar clase 2. Y se genera una serie de preguntas. Por norma internacional, el inversor debe tener su protección interna para sobretensiones transitorias. Entonces, esta pregunta básicamente no va, pero la colocamos para identificar. Entonces, ¿incluye DPS? Si es sí, palomita, seguimos a la siguiente pregunta. Si es no, necesitamos una protección externa. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. Al menos es clase 2 y ya explicamos por qué por lo menos tiene que ser clase 2. ¿Ok? Aquí se cae el 60% de los inversores que se comercializan en México. Muchos tienen clase 3 o la mayoría tienen clase 3. ¿Ok? Si no tienen clase 2, necesitas una protección externa. Si sí la tiene, pues palomita, qué bueno, seguimos a la siguiente pregunta. ¿Avisa o se puede identificar cuando llega al final de la vida útil? Y aquí yo doy el ejemplo de una tele, de un televisor. Un televisor tiene una especie de supresor interno, tiene un varistor, que es una de las tecnologías que utilizamos para el tema de la protección contra sobretensiones transitorias, pero no te avisa cuando llega al final de la vida útil. ¿Ok? Y aquí mucha gente me dice, claro, pues que el supresor se diseñó para dañar. No estoy de acuerdo con eso, el supresor se diseñó para proteger y es un elemento finito, es como las llantas de un coche. Las llantas de un coche se hicieron para amortiguar, para tener mejor agarre en carretera y tiene cierta durabilidad, pero no se diseña para desgastarse, se diseña para otra función, que es un elemento finito en movimiento que el cual se va a desgastar, es otra cosa. Lo mismo sucede con el supresor. Entonces, en una tele, ¿de qué sirve tenerlo si no sé cuándo cuándo llegó al final de la vida útil? Entonces, aquí, igual, como el 60-65% de los inversores que llegan en México te avisa que hay un daño en su sistema de protección. ¿Ok? Si te dice que no, necesito una protección externa. Si necesito que sí, chido. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Lo puedo reemplazar? Es decir,
ya sé que lo tiene, que es clase 2 que avisa al final de la vida útil, pero lo puedo cambiar, ¿ok? En una tele, evidentemente no se puede cambiar. Y en el 80% de los inversores que se comercializan en México tampoco se puede cambiar. Entonces, ¿de qué sirve tenerlo, que sea clase 2 que avise que tiene fin de la vida útil, si no lo puedo reemplazar? Supongamos que sí, bueno, si es no, necesito una protección externa. Pero supongamos que sí, porque si hay inversores en México que se puede reemplazar simplemente con un cartucho. Supongamos que sí. A pesar de ello, la misma norma 61.643 en su capítulo 32 exhorta, recomienda y casi que te obliga a tener una protección externa, porque es lo recomendado. Recuerden que estas normas pueden tener vinculación o no de acuerdo a la normativa de cada país. ¿Vale? Y ahorita hablamos del tema de la norma para México. ¿Va? Entonces, la protección externa es imprescindible y a esto se le llama como una protección coordinada. Es decir, que el DPS pueda filtrar la mayor cantidad de sobretensión posible, que parte de esa sobretensión va a llegar al inversor y que el propio inversor tenga también la capacidad con su protección interna de hacer, de protegerse. ¿Vale? ¿Todo para qué? Para llegar a este tema. Tengo mi inversor en la parte central, los inversores tienen sus DPS internos, tengo mi sistema de panel fotovoltaico del lado izquierdo, estoy interconectado a la red del lado derecho. Si llega una sobretensión transitoria, bien sea por descargas atmosféricas en cualquiera de los dos lados, esta caja de conexión que ustedes ven acá es la caja donde están los DPS externos. Y esta van a tener la capacidad de drenar el 90% de la energía al sistema de tierra y el 10% o el resto pasa al inversor y con este 10% sí va a poder lidiar el DPS interno del inversor. Lo mismo pasa en alterno, exactamente lo mismo. Bien sea porque hay una sobretensión propia de la red o porque hay una descarga atmosférica o conmutación o encendido apagado de motores. ¿Vale? Por esto es el tema de la importancia de protecciones externas. ¿Vale? Aquellos son criterios que siguen siendo obligación. Ahora, para México, ¿en realidad hay una obligación? Yo, bueno, esto es muy debatido, sí, sí se discute mucho y se discute mucho también por la cultura que tenemos. En la realidad no tenemos tanta cultura de protección, pues si no tenemos cultura de tema de seguro, que al final es un nivel de protección, imagínense en componentes eléctricos, ¿no? Sí hay norma. El que me diga que no hay norma, discúlpeme, pero yo con esa persona no quisiera trabajar nunca. Sí hay norma, empezando con la NOM 001C del 2012. En el artículo 285 me habla específicamente de los supresores. ¿En qué alcance? En todos los sistemas eléctricos. Incluso no tiene sentido de que me digan, es que sí te dice que los uses, pero no te dice que los uses en sistemas fotovoltaicos. Y yo, espera, hay que entender el tema del espíritu de la norma. Y el espíritu de la norma, o más bien el objetivo de la norma, es proteger a las personas, a los inmuebles. La nueva norma que va a salir para animales y medio ambiente. ¿De qué? De descargas atmosféricas, de sobretensiones, de sobrecorrientes. Y lo único que te protege de descargas atmosféricas que originan sobretensiones transitorias son los DPS, son los supresores. Y hay un artículo en específico que te dice cómo usarlo. Y luego en la misma NOM hay un artículo en específico de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, no hay lógica de norma querer separar o querer sacar artículo por artículo a conveniencia. De hecho, esto está discutido muchísimas, lo hemos discutido muchísimas veces con la OBIES, con las UBIs, con las UBIES, incluso con la misma institución de la norma oficial mexicana. ¿Vale? Normas sí hay, que, perdón por la expresión, que nos queremos pasar por el arco del triunfo, el tema de la norma, para hacer menos costoso el sistema, entre comillas, menos costoso, porque en realidad, pues si no estás protegido, mañana puedes tener un evento que ahora sí te va a ser mucho más costoso solamente por el hecho de no estar protegido. ¿Qué pasa? Que antes un supresor te podía costar 7.000 pesos. ¿Ok? Y ahora hay supresores que te pueden costar 550 pesos, 510 pesos, dependiendo del nivel de capacidad. Entonces, para un sistema de 20.000 pesos que tú le metas 500, pues básicamente estás teniendo que el 2,5%, ¿no? O sea,
es bastante pequeño, ¿va? Que es el equivalente también a un tema de un seguro. Luego, si yo me interconecto con la red de CFE, eh, básicamente, generación distribuida, hay una especificación en específico, valga la redundancia, y en el artículo, en el punto 6.10.4 me habla del tema de la protección a sobretensión. Esto es importante, ¿ok? Yo he visto cómo muchas UBIs o UBIES este, han bloqueado o han parado la habilitación de los sistemas por falta de esta protección, sobre todo en aquellas donde hay mucho tema de descargas automáticas. Hay otras que no, y también es un tema de educación, concientización y cultura, y para eso obviamente está el Colegio de Ingenieros, yo participo también en el Colegio de Ingenieros, sobre todo mucho como asesor y como ponente, y de alguna manera vamos llevando esa educación para evitar que los equipos no pasen a ser otra chatarra más, rompiendo el ciclo sustentable de las energías renovables. Y luego, la especificación de CFE y la NOM deja la puerta abierta para lo que no esté considerado, se pueda considerar a través de la IEC. ¿Ok? Porque esta norma, por ejemplo, es de 2012, pero fue oficializada en el 2014. Entonces ya estamos llevando 11 años de diferencia, perdón, 9 años de diferencia desde su aplicación. Entonces, vaya, es importante este tema de que lo que todavía no está en la norma porque está desactualizada, la IS año con año lo va a actualizar. Siempre les digo, oye, ¿qué quieres tú para tu mercado? ¿Quieres un mercado del hombre panel o quieres un mercado chafa que te busquen por precio o que te busquen por calidad? A nosotros nos gusta que nos busquen por calidad y no que nos busquen por precio. ¿Ok? Va. Listo. Al final, si quieren ir anotando sus preguntas, si las quieren hacer en el chat, adelante. Y poco a poco, y ya al final vamos respondiendo este tema. ¿Vale? Entonces para cerrar esta parte y ya pasar al tema de productos, cerramos con la misma pregunta. ¿Esto va a ser una obligación o va a ser una necesidad? Mire, desde nuestro punto de vista y nuestro criterio, yo creo que es uno de los más lógicos. Y esperamos que así sea compartido con ustedes luego de haber presentado esta información. Esto simplemente es una obligación y es una necesidad. O sea, a fuerza ni los zapatos, aunque estoy obligado, pero en realidad lo necesito, pues ya tenemos argumentos para el tema de si lo necesito o no lo necesito. ¿Vale? Ahora permítanme platicar un poquito de Clamper, quiénes somos y cómo vamos a poder participar en esta protección de los sistemas fotovoltaicos. Lo que nosotros nos dedicamos es a la protección, ese es nuestro negocio. Nosotros solamente fabricamos supresores, los desarrollamos el producto, lo fabricamos, lo comercializamos, ¿vale? Somos especialistas en este desarrollo y esta fabricación de DPS. Nuestro ADN es brasileño y somos líderes en el mercado latinoamericano. Para que tengan una idea, somos el segundo comprador de varistores en el mundo y los varistores es una de las tecnologías que utilizamos para el 60% de nuestro portafolio de productos. ¿Ok? ¿Quién nos gana? Por ejemplo, algunos dirán, vamos, ABB, Schneider, Den, otras marcas de supresores. En realidad no, quien nos gana es Samsung. ¿Se recuerdan que les dije que, por ejemplo, todos los equipos eléctricos electrónicos tenían un nivel de protección, en este caso varistores? Bueno, nos gana este gran monstruo como Samsung, y el segundo comprador de varistores en el mundo somos nosotros. Pues no vamos a comprar varistores, si lo vamos a tener guardado, o sea, lo compramos para crear, para fabricar los compresores que ya desarrollamos y venderlos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos mide como el segundo fabricante, o más bien el primer fabricante en Latinoamérica de como líder en tema de fabricación y comercialización de supresores. Fuimos creados en el año 1991, ya tenemos más de 32 años y en México estamos desde el 2009. El día de hoy somos más de 750 empleados a nivel global, sin contar los diferentes aliados que tenemos en todas las regiones, como distribuidores, en este caso la bodega solar. ¿Ok? Más de 1.100 productos desarrollados y patentados. Muchos más se han desarrollado y se han patentado para este tema, para hacer maquilas con otros productos. ¿Vale?
Espera acá. Hemos comercializado, fabricado más de 53 millones de productos y hemos atendido más de 30.000 clientes, ¿vale? Sin contar los que han atendido nuestros aliados como distribuidores, en este caso, la Bodega Solar. Estamos donde ustedes me digan, industria, telecomunicaciones, distribución de energía, por supuesto, fotovoltaico. Fotovoltaico este año se convirtió para Camper en la unidad de negocio número uno, en la que más factura, ¿ok? Por todo ese tema que hemos hecho de la educación y concientización para la protección de sobre tensiones transitorias. Pero también tenemos aplicaciones en petróleo y gas, por ejemplo, en los gasoductos. Son sistemas de tubería donde puede pasar petróleo y esos sistemas de tubería son tramos de tubería. Entre tramo y tramo hay unas bridas con un elastómero. Este elastómero se puede ver afectado por una descarga atmosférica, porque por la tubería, por ser un conductor metálico, se pueden transmitir estas sobretensiones. Y esos elastómeros, al bajar su rendimiento, al dañarse, al romperse, puede crear fuga. Esto crea desastre ambiental, esto puede crear incendio. Bueno, Clamper tiene dispositivos para poder proteger a estos sistemas de tubería de estas sobretensiones transitorias, ¿vale? Ya entrando en específico, en cuanto a los productos de Clamper, nuestra línea fotovoltaica se basa en la línea Clamper Solar, que es simplemente el supresor, es un supresor básicamente que me va a proteger la parte del positivo y del negativo de las cadenas o de los strings que yo me estoy trayendo de los sistemas fotovoltaicos. Y de este supresor se conecta en paralelo a la carga, ya esta imagen se la había mostrado antes, paralelo a la carga con el inversor de forma coordinada y vamos a ver modelos de 150, de 300, de 600 y de 1000 volt en corriente directa. Por supuesto, este supresor lo van a conseguir perfectamente con nuestros amigos de la Bodega Solar. De hecho, ellos tienen stock para esto. El supresor más vendido en México es el de 1000 volt y el de 1000 volt es el número uno. Luego le sigue el de 600 volt. El de 150 le sigue mucho para bombeo solar. ¿Ok? Donde los motores trabajan los motores que gobiernan las bombas trabajan en corriente directa y pueden trabajar en monofásico o bifásico en corriente directa con este supresor, ¿vale? Luego tenemos lo que conocemos como las Clamper Solar Stream Box, que son cajas combinadoras o cajas protectoras. Para que tengan una idea cuál es el concepto. Si yo tengo 4 strings que vienen de juegos independientes de panel fotovoltaico, ya sea que vienen en serie o en paralelo, tengo 4 y resulta que el inversor tiene solamente 2 MPPT. ¿Qué es lo que hago? Una combinación. Y eso lo hago a través de una caja combinadora. Esta caja combinadora donde nosotros fabricamos tanto la caja como los DPS, también fabricamos los seccionadores y también los portafusibles y los fusibles. De hecho, ya no son empresas hermanas, perdón, ya no son proveedores externos, sino ya son empresas hermanas de Clamper y básicamente tenemos toda la solución en una sola caja. Marco, ¿puedes vender solamente los portafusiles? No, porque no es el core business de Clamper. El core business de Clamper eh, son los supresores. ¿Puedes vender el seccionador solo? No, solamente se puede vender integrado ya a las cajas, ¿vale? De esto tenemos varios modelos. Las que son combinadoras, por ejemplo, esta es de 2 a 1. Entran 2 strings y sale uno. Esta, para 1000 volt, tenemos una de 2 a 2, no es combinadora, pero sí es protectora. Incluye, digamos, el seccionador, los portafusibles y los supresores. Recuerden, si tengo dos salidas, por en este caso tengo una salida, utilizo una sola terna de supresores. En este caso tengo dos salidas, utilizo dos ternas de supresores. ¿Vale? Tenemos la de 4 a 2, que también puede ser de 3 a 2, dependiendo de cómo puedan utilizar las entradas, que fue la que mostré al principio. Tenemos de 3 a 1, es combinadora. Tenemos de 3 a 3, no es combinadora. Esta es muy usada, muy socorrida. La están llevando mucho esta como la de 2 a 1 y 2 a 2. ¿Ok? Aquí ya yo tengo todo integrado en un solo tablero. Aquí solamente llego entradas, me conecto, salidas, sigo al inversor y por supuesto la conexión a tierra, que es por donde yo voy a drenar el tema de la sobretensión. Tengo una opción de 6 a 2, esa también es muy importante. De hecho, tanto de la de 3 a 3 como 3 a 1, como 2 a 2 y 2 a 1 hay stock en México.
La limitante de esta es que solamente soportan hasta 15 amperes por cada cadena, ¿vale? Esto es muy importante entenderlo. Luego tenemos la nueva serie, que sigue siendo la Clamper Solar SB, y podemos soportar por cada cadena hasta 32 amperes. Oye, Marco, pero yo la necesito de 25 amperes. No hay problema. Puedes simplemente cambiar el fusible, porque lo que cambias es el fusible. No vas a cambiar el seccionador en los DPS. Simplemente cambias el fusible que trae a 20 amperes y ya vuelves a conectar el sistema. La tenemos en 600 volt, en 1000 volt, de 2 a 2, con y sin fusibles. Tenemos de 1 a 1 también en 32 amperes. La de 1 a 1 se está vendiendo muchísimo. Tenemos de 4 a 4, esta también la están requiriendo mucho, ¿ok? En 1000 volt, y va a haber un nuevo modelo para 1100 volt, ¿ok? Porque ya, por supuesto, ustedes ya saben, ya hay inversores como Frono, Huawei y Canadá, que tienen, por supuesto, 1100 volt y hasta más, ¿no? Y tenemos una de 6 a 6. Esta es la más grande que tenemos para México. No quiere decir que, por ejemplo, oye, necesito una de 24 a 1 o de 24 a 2. Sí la tenemos. Solo que para México tenemos certificado hasta 6 a 6. Si necesitan una más grande, hay que entrar a un proceso de certificación, digamos, es un poquito más tardado. Lo que demostré anteriormente es lo que más se vende en el tema del mercado. Y esto lo pueden conseguir sin ningún problema con los amigos de la bodega solar. ¿Vale? Para las cajas de 32 amperes van a venir con, ya el fusible no va a estar instalado internamente en la caja, sino que va a venir cable donde un lado tengo el cable desnudo y del otro lado tengo el conector MS4, y vienen en pares, el macho y la hembra, y en el medio viene su porta fusible, o también se le conoce como fusible inline. Y a diferencia de este cable que también lo venden los amigos de Stauly, que son a la final los que patentaron el conector MS4, este compartimiento se puede abrir y yo puedo sacar el fusible al final de la vida útil, y poner uno nuevo, o simplemente le quiero cambiar la capacidad. Recuerden, hasta 32 amperes. De hecho, lo que consiguen en el mercado es hasta 30 amperes. ¿Ok? Esto está protegido con IP65, así que no deberían de tener ningún problema. Esto solo aplica para cajas de 32 amperes. ¿Ok? Eso es para directa, tanto el supresor como la caja. Y ahora para alterna también tenemos cajas y también supresores independientes, pero también tenemos cajas con soluciones que ya del lado de alterna sí recomendamos ITMs, ahí no hay problema. Y tenemos de 25, 50 y 40 amperes para sistemas bifásicos. Para sistemas trifásicos, igualmente con su ITM y su juego de supresores, tenemos de 32, 40 y 50 amperes para tres polos. ¿Ok? Y tenemos un nuevo lanzamiento que ya viene con un medidor solamente para sistemas bifásicos hasta 32 amperes, y podemos tener un medidor de consumo de energía. Esto se puede hacer una comparación con el sistema IoT del inversor, y no me tengo que meter al sistema, sino que simplemente veo en la pantalla cuánto estoy perdón, consumiendo de energía. ¿Vale? Para la línea fotovoltaica, en resumidas cuentas, la Clamper Solar cuenta entonces con el supresor, con la caja Streambox en directa, estos dos primeros en directa, y luego la Frontbox para la parte de alterna. Los tres productos sin problema lo pueden conseguir con los amigos de la bodega solar. Y esta combinación o esta utilización de cajas es básicamente para llegar a este resultado, a la protección principalmente del inversor y todo lo que esté conectado hacia el inversor. Entonces imaginemos que tenemos del lado izquierdo un ambiente donde hay tormenta, descarga atmosférica, y eso se transmite al inversor. Con esta caja vamos a poder proteger del lado de directo. Pero también del lado de alterna pueden originarse sobretensiones por la red eléctrica y también por descargas atmosféricas. Entonces tengo un doble origen de las sobretensiones. Por supuesto, es un sistema interconectado y también aplica para un sistema híbrido. Y también, recuerden, para incluso un sistema isla o un sistema autorit. ¿Va? Entonces, todo lo que buscamos es llegar a este tema para proteger a este señor en el centro, que es el inversor. El 90% del pico eléctrico se drena a través del sistema de tierra, y el 10% es lo que pasa al inversor, bien sea en su entrada, en los MBBT para directa, o en su salida para alterna. ¿Vale?
¿Qué necesito saber para poder seleccionar? Esto se lo doy como tip rápido. Necesito saber del lado directa la cantidad de string o cadenas, si viene en serie o viene en paralelo, la corriente por cadena, la tensión total, es decir, ¿sabes qué? Yo me llevo eh, cada cadena va a llevar 550 volt. Ah, bueno, ya yo sé que la caja que yo voy a seleccionar o el supresor que yo voy a seleccionar es el inmediato superior, 600 volts. Ah, pues no, no le puedo poner uno 300 porque pues voy a quemar el supresor. ¿Vale? Igual la corriente de las cadenas es importante porque recuerden que hay cajas que soportan hasta 15 amperes por cadena y hay otras que soportan hasta 32. ¿Va? Y en la parte alterna, igualmente vamos a necesitar el esquema eléctrico, si es bifásico, trifásico, si incluye el neutro, si lo tengo que conectar o si no lo incluye. eh, la corriente que demanda es importante y la tensión entre fase y fase o entre fase y tierra también es importante. Si nos dan el de fase y fase, por ejemplo, un sistema para responder, un sistema trifásico donde no conecto el neutro porque resulta que el fabricante del inversor me dice que internamente tiene ese arreglo, entonces un sistema trifásico que estaría demandando, no sé, 20 amperes y entre fase y fase tengo 220. Ah, bueno, ya yo sé que entre fase y tierra ya tengo 127. ¿Vale? Entonces ya en función de eso, yo sé qué podemos seleccionar. ¿Vale? Listo. Entonces, eso era lo que le queríamos presentar el día de hoy. Así que dejo abierto preguntas, comentarios y por supuesto que se vale sugerencia, incluso correcciones. ¿Vale? Muy bien, Marco, muchísimas gracias. Mira, aquí tenemos, ya están saliendo, bueno, tenemos una pregunta de Roberto Ortiz. No sé si Ajá. quieras mira, te puedo dar permiso para hablar, Roberto, para que nos expreses tu duda, porque aquí nos comentas, ¿únicamente se protege el positivo o también el negativo? Ambos, se protegen ambos, se protege tanto el positivo como el negativo. Recordemos que las sobretensiones pueden pasar por cualquier conducto metálico cuya resistencia sea propicia para ello. Entonces, si yo protejo el positivo, no necesariamente estoy blindado, ¿no? Por el negativo también puede entrar una sobretensión. Perfecto. Eh, Vale. mira, nos dice pues también Adrián Sotelo que excelente información. Y Rafael Cruz, este webinar pues está siendo grabado. Se va a subir aproximadamente en una, a lo mucho 2 semanas a nuestro portal de YouTube, La Bodega Solar, y ahí lo pudieras estar encontrando. De igual manera, cuando ya quede pues arriba en la nube, nosotros mandamos un correo con el link del video para que lo puedan estar consultando sin problema. Vale, perfecto. No sé si alguien quiera hacer ¿Alguna alguna otra pregunta? pregunta, le abrimos los Ajá. micrófonos y con mucho gusto. A Sí, sin veces problema también, pueden levantar la mano y les abrimos los ujú. micrófonos para que expresen su duda. A veces a mí me da cierta pereza ponerme a escribir una idea tan grande que tengo en la cabeza y prefiero Ajá. decirla, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero sí que aquí cualquiera le podemos dar permiso para hablar, si levanta la mano y ya expresa su duda. Muy bien. Vamos a dar unos minutos para ver si alguien saca alguna duda, alguien quiere participar. La verdad que este tema de la protección en México ha tenido un auge un poco mayor en los 2 últimos años y para nosotros siempre es un gusto. De hecho, voy a hacer un comentario para que vean que nosotros, obviamente tenemos que vender y tenemos una cuota y yo tengo que pagarle taekwondo a mi hijo y el ballet a mi hija. Pero por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo el criterio de que todos los supresores tenían que ser clase uno cuando los sistemas de pararrayo tenían que interconectarse con el sistema de tierra de los paneles fotovoltaicos? Ok. Eh, Clamper de México hoy, bueno, existe un supresor clase uno de Clamper en corriente directa, sí existe. Se puede comercializar, de hecho sí se puede comercializar, pero Clamper de México hoy no lo tiene certificado. ¿Lo podemos certificar? Sí, de hecho ya yo tengo muestras para iniciar ese proceso de certificación. Pero esto es un criterio que nosotros tenemos que presentar
porque tenemos que, si la parte comercial es muy importante, pero la responsabilidad, o más bien el profesionalismo para poder dar esta información tiene que ser completa, ¿no? Yo he visto presentaciones, he visto webinars donde están muy amañados, y solamente presentan los que les conviene, ¿no? Entonces, de ese tamaño es el respaldo que le podemos dar nosotros a los integradores a través de nuestros distribuidores, como es el caso de la bodega solar. No sé si surgió otra pregunta por allí. Sí, aquí ya tenemos una pregunta de Carla Ley, perdón. ¿A qué se Sí, refieren con la vida útil del DPS? ¿Se refieren en cuando ya se activó o también aplica cuando no se ha activado, pero ya cumplió los años de vida? ok. Gracias, Carla. Esa pregunta está muy interesante. Cuando nosotros nos referimos a la vida útil es cuando ya el supresor ya no tiene la capacidad de poder drenar esa sobrecorriente o esa sobretensión por el sistema de tierra. A eso nos referimos a la vida útil. Para complementar la respuesta, te comento que los supresores, la norma internacional te pide cierta capacidad y te dice, ¿sabes qué? Este supresor que tú tienes de 20 kiloamperes, ¿ok? En corriente máxima de descarga, tiene que soportar al menos un disparo. Ah, bueno, va, perfecto. Nosotros probamos los equipos o los dispositivos o los DPS, lo probamos y los certificamos para que por lo menos soporten un disparo. Y ustedes me dicen, oye Marco, pero eso es muy poco. Digo, bueno, eso está en función de la probabilidad que tengas un disparo tan alto. Pero ¿qué pasa? Y hay otro valor que se llama descarga nominal. La que te dije primero es una descarga de máximo impulso, que es la que te pide la norma que por lo menos tiene que soportar una vez. Y la de descarga nominal, la norma me pide 13 disparos, ¿ok? Es decir, tienen que caer, si de 20 kiloamperes es el supresor, en descarga de impulso máximo, lo más seguro que en descarga nominal es de 10. Entonces el supresor tiene que soportar 10 descargas nominales, pero no siempre llegan de 10, te puede llegar de uno, de 6, de 9, ¿ok? Entonces el varistor o la tecnología que tenga cisterna, Spargap o cualquier otra tecnología, tiene cierta capacidad en función de los disparos. O sea, a lo mejor te llega uno de 3, otro de 5 y otro de 2. Ya con eso sumas 10, ya tienes un disparo menos. ¿Ok? En el caso de Clamper, Clamper lo diseña para 3 disparos en descarga de impulso máximo, o sea, no uno, como pide la norma, y 18 para descarga nominal. Así está, al menos eso debería soportar los supresores de Clapper. ¿Han soportado más? Sí, han soportado más. ¿Estamos por encima de la norma? Sí, estamos por encima de la norma. De hecho, somos una gran referencia en cuanto al desarrollo del producto. Nuestro director técnico, que ahora es el director de operaciones, pertenece a la mesa de discusión de la IEC en el capítulo específico para la protección de sobretensiones. Entonces, digamos que tenemos una buena presencia de la marca dentro de las regulaciones internacionales en cuanto a estos supresores. Un supresor como vida útil en tiempo, dispuesto en tiempo, va a estar limitado por la tecnología. Por ejemplo, los que tenemos en México, que son 4 tecnologías, hay una que es la de SparGap, que es una de las más costosas. Te puede durar, la vida útil es infinita siempre y cuando no se rebasen sus límites al cual está diseñado. Pero, por ejemplo, el supresor Clamper Solar, que es el que más se vende, el de 1000 volt, es de tecnología de varistor de óxido metálico y eso tiene una vida útil de 5 años. ¿Ok? ¿Cómo saber cuándo un supresor llegó a su vida útil? Porque en el frente, déjenme mostrarle la diapositiva esta. En el frente tiene una ventanita y una bandera, y cuando está en verde, como está indicado acá, si sigues mi cursor, quiere decir que su cursor está funcionando y operativamente correcto. Es decir, está en su vida útil. Cuando esta bandera va a bajar y te va a mostrar ahora una bandera roja, quiere decir que ya tienes que cambiar el supresor porque ya no está operando, ya no está protegiendo. En el caso de Clamper, lo que cambiamos es el cartucho, no cambiamos toda la base. A lo mejor llega al final de la vida útil este polo, que es el polo positivo,
y al final de la vida útil solamente cambias este cartucho, no cambias toda la base, no cambias todos los cables, no interrumpes el servicio como tal, ¿vale? Espero haber respondido al tema de tu pregunta, Carla. Muy bien, Marco. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Adrián Sotelo. El criterio de instalación de los supresores cuando hay microinversores no lo pude escuchar muy bien. Ok, No sé más que si le puedes explicar un poquito otra vez este tema. sí, en el caso de los microinversores, solamente recomendamos la protección en alterna. Los microinversores están conectados muy cerca al panel fotovoltaico, o más bien pegados al panel fotovoltaico prácticamente. Y ese desarrollo de corriente directa entre el panel y el microinversor es bastante pequeño. Entonces, el mayor daño que pueda tener por efecto de una descarga eléctrica, básicamente de ese lado, es por el lado de alterno. ¿Ok? Entonces, la protección que nosotros recomendamos ahí es solamente del lado de alterna. En directa, pues no tiene caso. Espero haberle preguntado aquí al amigo Sotelo. Sí, muy bien. Y por último tenemos, bueno, dice Rafael Cruz, ¿cómo identifico cuándo lo debo cambiar? Me parece pues que se Ah, refiere a lo que explicaste de la banderita. sí, correcto. Sí, lo que Ujú. picaba en la parte anterior, si esta banderita verde que está acá, si sigue mi cursor, cambia a roja, ya tienes que cambiar. En nuestro caso, puedes cambiar solamente el cartucho. Este cartucho es desmontable. No tienes que cambiar la base y quitar los cables, interrumpir. Ahora, si es un tema de que pues, se quemó porque por otro agente externo a una sobretensión, y ahí sí tienes que cambiar toda la base e interrumpir el servicio. Obviamente, si se quemó es porque tienes un daño más grave y ya no tienes servicio, ¿vale? Pero es esta indicación. Hay una opción de estos supresores que pueden tener una salida de señal, o sea, tienen un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, y eso puede encender el foco de un gabinete o en el frente de un gabinete y yo puedo ver a distancia de que tengo una advertencia, ¿ok? O lo puedo enviar a un centro de control de comunicación cableado, y en ese panel de información yo puedo saber si hay un supresor que ya hay que cambiarlo y no tengo que estar haciendo una rutina de mantenimiento en el lugar, ¿vale? ¿Listo? ¿Alguna otra? No, Marco, ya hasta el momento. Ah, mira, aquí tenemos a Hermilo. Le vamos a dar permiso para que nos comparta su duda. Sí. Ya pues, Ya, mira, de verdad le doy gracias a Marcos y a ustedes como Bodega Solar, nada más para decirle que es una excelente solución lo que nos están ofreciendo y a Bodega Solar por tener todos esos equipos que realmente nos hacen falta. Sí hemos cumplido con ciertas normas, pero qué más eficientes que nos los puedan ofrecer ustedes y de esa manera que nos ofrece Marcos de la empresa Klemper, de verdad que es una chulada para todos nuestros equipos, tener más seguridad, darle garantía a los clientes y como dijo él, es mejor el tener un trabajo de excelencia, algo que les vaya a afectar su economía. Yo nomás quiero darle gracias por su apoyo, por este webinar y de verdad Marcos y Bodega Solar, gracias como siempre, eficientes y aquí estamos para seguir con ustedes. Gracias por preocuparse por nosotros los instaladores. Nada más era mi agradecimiento con ustedes. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias por tu comentario. muchas Muy gracias a ti, amable. Hermilo, por estar aquí con nosotros. Pues Marco, me parece que ya sería todo, ya no hay ninguna pregunta, ninguna mano levantada. Pues te agradezco una vez más por estar aquí con nosotros. Como ya te lo comentó Hermilo, pues es un tema muy importante esto de las protecciones eléctricas para los sistemas y pues más que nada queremos dar seguridad para los sistemas junto con Clamper. Muchísimas gracias Perfecto. a todos los asistentes y a ti, Marco. Gracias. Que tengan muy buen día. Estoy a sus órdenes. Hasta luego, buen día. Hasta luego.